Hola, ¿qué tal? El día de hoy analizaremos el tema de volúmenes. Para comenzar con el tema del día de hoy, es importante que nosotros recordemos cuál es el concepto o qué significa un volumen. Si ustedes buscan la definición, van a encontrar que el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. ¿Sale? Entonces vamos a definir el volumen como el espacio. Volumen significa espacio. ¿Vale? Nosotros el día de hoy solamente vamos a analizar las fórmulas. ¿Sale? Yo quiero el día de hoy explicarles de dónde surgen o por qué salen ciertas medidas o ciertas letras o ciertas cosas en las fórmulas del volumen de un cubo, de un cilindro y de un prisma. ¿Vale? Bueno, pues vamos a comenzar con el más sencillo, que es el cubo. Recordemos que un cubo pues tiene esta forma, tiene 6 caras de manera cuadrada que están unidas por aristas y por vértices, ¿verdad? Los vértices, recordemos que son todas las esquinas que están uniendo nuestras caras. En este caso tenemos 8 vértices. Y las aristas son aquellas líneas que están trazadas con azul. Bueno, recordando eso, entonces, para que nosotros podamos escribir aquí la fórmula, o imaginemos que no la conocemos y nosotros queremos deducirla, tenemos que partir de lo siguiente. Tenemos que observar una de las caras. Observamos la cara y nos damos cuenta que eso es un cuadrado, ¿verdad? Nosotros lo primero que tenemos que hacer es encontrar el valor del área de la cara. En este caso pues estamos recurriendo a otro concepto, que es el concepto de área. Recordemos que el área es la superficie que ocupa una figura, ¿sí? Nosotros sabemos que para encontrar la superficie de este cuadrado tenemos que multiplicar el lado por el otro lado. Como es un cuadrado, pues estas medidas son iguales. Entonces tendríamos lado por lado. Y hasta ahí lo único que hemos calculado es la superficie de esta cara, de esta que estoy pintando de rojo. Pero nosotros estamos hablando de volúmenes, ¿verdad? Para que nosotros tengamos un volumen a partir de esta cara, nos damos cuenta que se aumenta una tercera dimensión. Cuando hablamos de área, tenemos dos dimensiones, porque solamente es una superficie. Cuando hablamos de volumen, tenemos tres dimensiones diferentes, o tres medidas, ¿vale? En este caso aquí solamente tenemos dos. A pesar de que sea la misma, tenemos dos. ¿Qué medida se aumenta? Pues se aumenta esta de aquí, que es como que la profundidad. Pero nosotros no vamos a denotarlo con la letra P de profundidad o con la letra A de ancho. No. ¿Por qué? Porque esta medida que está en lo profundo vale lo mismo o mide lo mismo que las de las caras de nuestra cara principal pintada de rojo. Entonces ya está. Tendríamos que aumentar una tercera medida de lado. Y de esa manera obtenemos el volumen. Si recordamos nosotros las propiedades de los exponentes, nos dice lo siguiente: si la base es igual y se está multiplicando entre sí, se queda la base y los exponentes se suman. En este caso no hay exponente, y nosotros sabemos que cuando no hay exponente damos por hecho que ahí hay un número 1 invisible. Y si dijimos que se suman, pues sería 1 más 1, 2 más 1, 3. Entonces mi fórmula del volumen del cubo es L al cubo, o lado por lado por lado. Todo se multiplica.
Ahí está ya explicada la fórmula del cubo. Vamos a ver cómo nosotros calculamos o cómo se saca la fórmula del cilindro. Vamos a hacer el mismo razonamiento que hicimos en el cubo. Trazamos la figura y tenemos que el cilindro es de esta manera, más o menos, como una lata de Coca-Cola, como una lata de comida enlatada, como son frijoles, chiles curados o cualquier otro tipo de comida. Observamos cómo son las caras. Las caras son circulares. Por lo tanto, aquí nosotros primero sacamos la superficie de la cara. Aquí vamos a hacer absolutamente lo mismo. ¿Cómo calculo yo la superficie de esta cara circular? Recordemos cuál es el área de un círculo. ¿Cómo la calculamos? Pues es pi por el radio al cuadrado. Si yo hago este cálculo, solamente voy a poder calcular la medida de la superficie de una cara, ¿verdad? El valor de pi sabemos que es una aproximación. Sabemos que no son 3.1416. En realidad, el 3.1416 es solamente una aproximación porque en realidad el valor de pi es un valor irracional e infinito. Pero para que nosotros podamos calcular cosas de este tipo se utiliza el 3.1416. Y el radio, pues es la línea que parte del centro de la circunferencia o del círculo hacia cualquier punto de la circunferencia. Es la mitad, ¿verdad? Bueno, pues ahí está. Este cálculo solamente nos va a ayudar a encontrar la superficie de una cara. Pero como estamos hablando de volumen, nosotros necesitamos observar nuestra figura y nos damos cuenta que aquí nos haría falta agregar esta variable que está en sentido vertical. Esa variable se denota con la letra H y es la altura. Así que también lo vamos a multiplicar por la altura. Y de esa manera nosotros ya calculamos o tenemos más bien la fórmula del cilindro. Nos queda volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Recordamos que por jerarquía de operaciones tendríamos que realizar primero esta operación, elevar al cuadrado el radio y posteriormente multiplicar por pi y por la altura o viceversa. ¿Sale? Nada más tener cuidado que primero tenemos que solucionar ese radio al cuadrado. Ahí está. En tercer caso, nosotros vamos a tener el razonamiento de cómo funcionan o cómo se sacan o cómo se calculan las fórmulas para el volumen de un prisma. Vamos a ir dibujando algunos prismas. Por ejemplo, el prisma cuadrangular, ¿vale? Que tiene esta forma, más o menos así. Es como una cajita de medicamento, más o menos. Y hacemos lo mismo, el mismo razonamiento. ¿Cómo son las caras? Pues su nombre lo dice, ¿no? Prisma rectangular. Tiene la forma de un rectángulo. Entonces, ¿cómo le hago para calcular la superficie de ese rectángulo? Pues es base por altura. Ahí únicamente yo podría calcular la superficie de esa cara. Pero como es un volumen, aumento una nueva variable que es el ancho o la profundidad. En algunos libros la van a encontrar como profundidad o ancho. Nosotros vamos a manejarlo como ancho, con la letra A. Y ahí está. Esa es mi fórmula para calcular el volumen de un prisma rectangular. ¿Qué pasa si yo tengo un prisma pentagonal? O sea que parta de un pentágono, más o menos así. Más o menos así. Más o menos así es un prisma pentagonal. ¿Cómo es una de las caras? Pues su nombre lo dice también, ¿verdad? Es un pentágono. Hacemos el mismo razonamiento
calculamos la superficie de esa cara, que para la fórmula del área de un pentágono es perímetro por apotema entre 2. Y ahí nosotros lo único que calcularíamos sería la superficie de la cara. Perímetro, pues son 5 lados, me dan la medida del lado y la multiplico por 5. El apotema es una línea que parte del centro a la mitad del lado, y entre 2 pues solamente se le calcula la mitad. ¿Qué variable aumenta? Aumenta la variable de altura en el mismo caso que el cilindro, así que a esto lo vamos a aumentar por la altura. Y ya está. Tenemos nuestra fórmula del prisma pentagonal, ¿vale? Ahora, ¿qué pasaría si tengo un prisma hexagonal? Por ejemplo, una forma de un hexágono, 6 lados, ¿verdad? Sería más o menos así. Pum, pum, pum. Más o menos así. Parto del mismo razonamiento. Mi cara es un hexágono. Y para todo este tipo de polígonos regulares, los polígonos regulares, acuérdense que son aquellos que tienen los lados iguales. Polígonos regulares son triángulo equilátero, cuadrado, pentágono, hexágono, heptágono, octágono, eneágono, decágono, endecágono, dodecágono y todo ese tipo de figuras. Para estos, pues siempre para calcular nosotros el área o la superficie, vamos a ocupar esta formulita, que es perímetro. Obviamente el perímetro pues va a cambiar, ¿verdad? Porque aquí pues son 5 lados, aquí son 6 lados. Entonces, para encontrar el valor de mi cara, de la superficie, sería también perímetro por apotema entre 2. Ya está. Ahí solamente calcularía el valor de la cara. Pero ¿qué quiero hacer? Quiero calcular volumen. Aumento la variable de altura por la altura. Y de esa manera ya generé mi fórmula. Pues ahí están las fórmulas también de los prismas, pero pues yo quería explicárselas para que ustedes analicen de dónde salen o por qué forzosamente tiene que haber una H ahí, pues por esa situación, ¿vale? Espero que les haya gustado el video, que les haya servido. Si les gustó, pues compártanlo, déjenme comentarios sobre qué tema quieren que haga nuevo video y yo con gusto lo haré.